Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va, hermanos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea el momento que sea que estén oyendo el audio, ¿cómo les va? Espero que hayan tenido una buena semana, un buen comienzo de semana. Así que bueno, vamos a tener este breve estudio eh, que me pidió el pastor que lo pueda tener. Así que bueno, les quería compartir la palabra hoy, así que si sienten el ruido de una taza es que estoy tomando un té, así que... Pero bueno, nada, espero que anden todos bien y que se estén cuidando en su salud, en todo, y que anden eh, cuidándose del virus, como se dice. Así que bueno, eh, el tema que les quiero compartir hoy eh, tiene por nombre Dios se ha hecho vulnerable a los deseos de su pueblo. Así que bueno, quería compartirles un poco este estudio que estaba realizando, que estuve leyendo, y bueno, quería compartir con ustedes algunas cosas. Bueno, para comenzar, vamos a comenzar por un poquito de historia. Nosotros sabemos que los discípulos vivían admirados de Jesús, digamos, de él que lo llamó. Y no solo lo llamó, sino que lo llamó a dejar todo y a seguirles. Sabemos que fue una elección fácil, obviamente, y sabemos que cuando habló, es como que ellos se enamoraron instantáneamente de su Señor y Salvador, digamos, que se enamoraron de la idea y abrazaron la idea de seguirlo. Eh, Como que algo en ellos cobró vida, ¿no? Algo que no sabían ni que existía, no tenían ni idea. Ellos tenían conocimiento de estas cosas que por las que contaba la ley o la historia misma del boca en boca, de lo que había pasado antiguamente con la vivencia con un Salvador, ¿no? Pero sabemos que ahora lo estaban viviendo en persona y lo estaban viviendo ahí. Y sintieron ese llamado tan personal, ¿no? Con Jesús. Eh, yo no me puedo imaginar el aluvión constante de cosas que ellos no podían entender. Nosotros ahora, porque tenemos internet, universidades, escuelas, la escuela dominical, la iglesia, todo, y podemos ir aprendiendo un poco de todo esto y tenemos acceso a mucha información que antes no contaban. Pero imagínense que vos estás siendo un cobrador de impuestos, o estás siendo un pescador, o estás siendo alguien que perseguía a los cristianos, o estás siendo sinceramente nada, y de repente tu vida cambia totalmente y empezás a adquirir un nuevo sentido, ¿no? Un propósito por este llamado. Sabes que todo lo que había afuera era decepcionante, era extraño, y ahora todo tiene un nuevo sentido. Entonces, imagínense que todas estas personas, obviamente no es que se le dejaron de tener problemas, perdón la expresión, que dejaron de tener problemas, ni que su vida cambió radicalmente y, y ahora es como que no los tenían más. No, al contrario. Pero en Dios, ellos siguiendo al Salvador que ellos sabían y habían atendido ese llamado, sabían que su vida era diferente y que esas cosas ya pasaban a un segundo plano, ¿no? Que ya no eran relevantes, que no importaba ya ese momento. El impulso de vida y de emoción que experimentaron, no podemos comprenderlo nosotros en estos momentos. Tenemos que tener en cuenta que cada cosa que ellos vivían, cada palabra, cada acción, todo parecía tener un significado nuevo, eh, tenía como un significado más relevante en el sentido de eternidad, ¿no? Sabían que la gracia los había alcanzado a ellos, no es que estaban bajo la ley, ni mucho menos, al contrario, eh, ellos sentían
que estaban experimentando algo totalmente nuevo, ¿no? Y con esto algo nuevo decimos exactamente que era la presencia de Dios en sus vidas. Sabemos que estaban viviendo, ¿no? De la mano de Jesús. Estaban viviendo exactamente lo que habían profetizado, valga la redundancia, los profetas anteriormente, ¿no? Nosotros sabemos que ya hacia el final de la vida terrenal de Jesús, terrenal de antes de que fuera crucificado, ¿no? Sabemos que Jesús les dio la máxima, digamos, como un ascenso, por llamarlo así, dentro de la carrera del discípulo. Eh, Fíjense que la diferencia que había antes, que eran sus siervos, sus discípulos, y ahora los empieza a llamar amigos. ¿Está? Estar en la misma habitación con él, o incluso la admiración que sentían a la distancia, yo creo que era lo máximo que alguien podría haber pedido directamente de Jesús, ¿no? Era como que ya está, lo vi, es como cuando uno conoce, como se dice habitualmente, a alguien del que sos fan. Lo mirás, lo ves de cerca y ya está. Y sin embargo, eh, hubo algo más para ellos. Ya el hecho de que Jesús los haya escogido eh, era algo como que ya tuvieron un ascenso directamente, digamos, dentro de su carrera de cristiano. Es como que no se podía pedir más, ¿no? Eh, Estaban experimentando la propia humanidad de Jesús que los eligió, eh, siendo los sirvientes más íntimos del Señor. Si hacemos una comparación con algo del Antiguo Testamento, podemos decir que Esther tuvo algo similar, ya que, o que sentía algo similar a esto, ¿no? Ya que ella había sido eh, sierva sierva su familia fue sierva descendiente de cautivos, ¿no? Y que por esas cosas que el Señor tiene, la ascendieron a reina en un concurso de belleza, ¿no? Y, y es lo más cercano que podemos, digamos, relacionar esto. En Juan 15:15, lindo pasaje, dice así: ya no los llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que está haciendo su amo, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjense la cercanía que ya en este versículo está mostrando Jesús con sus discípulos, que pasaron a ser amigos de él, ¿no? Nosotros siempre tendemos a veces a contarles más cosas a nuestros amigos que a nuestra familia, ¿no? Obviamente. Entonces esto es como un vínculo que nosotros mismos creamos de confianza, un vínculo emocional en el cual nosotros podemos apoyarnos. Entonces Jesús con esto les está diciendo: vosotros sois mis amigos, podés confiar en mí, podés apoyarte en mí. Es como algo implícito, ¿no? Podemos entender esto como que la tarea de los discípulos ya dejaba de ser meramente de siervos, sino que ahora pasaron a ser amigos, algo más íntimo con el Señor. Es decir, Jesús pasó a reconocer a los discípulos como amigos suyos, como alguien a quien podría brindarles el corazón, ¿no? Sus cosas más íntimas, sus secretos de corazón, digamos, todo lo que él sentía podía contárselos a ellos. Fíjense que cuando hace la diferencia entre estas dos posiciones, fíjense que en el versículo dice, esperen que lo busco bien, acá, dice, porque un siervo no sabe lo que está haciendo su amo. Es decir, nosotros sabemos que cuando alguien tiene mucamas o gente trabajando o siervos o gente
a cargo, uno no le cuenta todas las cosas, digamos. Las cosas del ámbito personal no las cuenta, sino que todo se delimita dentro de un área de trabajo, ¿no? Pero fíjense la diferencia después cuando dice, pero os he llamado amigos. Ahí ya cambia esto. ¿Está? Esto les da un acceso al ámbito personal e íntimo de su propio maestro. La Biblia nos está diciendo esto. Dice, están orientados a la tarea básicamente de obedecer y de cuidar en el sentido de estar atentos todo el tiempo a lo que su amigo y maestro les está pidiendo. Nosotros podemos entender que los amigos tienen un enfoque diferente, ¿no? Eh, lo principal en esto no sería la obediencia en el área hablando como amigos, sino podemos decir que la principal preocupación que podrían tener sería de ser siempre sinceros y de decir siempre la verdad unos a otros. Eh, fíjense que Jesús les dice en el versículo anterior, en Juan 15:14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les ordeno. Eh, Podemos entender esto como que los amigos estarían menos preocupados por desobedecer que por decepcionar, ¿no? Es decir, sabemos que a nuestros amigos les podemos pedir algo, esto, lo otro, y no nos van a decir, no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer, obviamente dentro de las limitaciones, ¿no? Pero la decepción que uno se lleva con un amigo es mucho más grande que si no le hacen caso en algo. Miles de veces podemos haber dado un consejo a un amigo y hizo todo lo contrario, pero cuando un amigo nos miente, duele. Es una cosa que no podemos explicar esa sensación, es horrible. Tenemos que entender que el enfoque de los discípulos cambió. Cambió para tener una relación más, por ponerlo en otras palabras, digamos, de que estoy haciendo esto por él, a que nosotros estemos pensando en cómo puede afectar esto a mi relación con Jesús, ¿no? Es lo que podrían estar pensando los discípulos, como poniéndonos en el lugar de ellos. Pero esta amistad que Jesús les otorga es lo que hace posible que nosotros sigamos experimentando esta continua revolución en nuestro interior, ¿no? De un Jesús cercano, de un Jesús amigo. Podemos decir también que hay muchos cambios de paradigma que tienen lugar en nuestro corazón al abrazar esta idea, este ascenso, esta promoción. Y lo podemos ver en 4 puntos. El punto número 1, nosotros podemos entender que lo que sabemos va cambiando a medida que accedemos al corazón de Jesús. Es decir, su corazón es el mayor recurso de información, ¿no? Cristo y Dios Padre mismo es la mayor fuente de información que nosotros necesitamos en la vida para funcionar con éxito por este camino que nosotros estamos transitando como cristianos en esta vida. Entendemos que Jesús pagó el precio, pero este precio que pagó fue lo que nos dio acceso llamémoslo así, a la biblioteca de la vida y del conocimiento que tiene el Padre, ¿no? Nos otorgó una libertad que nosotros no podemos llegar a comprender. Esta libertad es la que proviene de la verdad. Jesucristo mismo es la verdad para nosotros. Entendemos este conocimiento ilimitado y nosotros podemos entender que esta libertad la podemos encontrar en esta fase, cuando nosotros accedemos al Padre. Entendemos que ahí somos libres de verdad. En segundo lugar, también podemos entender que nuestra experiencia está cambiando.
Es decir, empezamos a entender que los encuentros con Dios como persona íntima, digamos, como alguien a quien nosotros podemos acudir en nuestra intimidad y pedirle y hablar de otra forma, es diferente a de alguien que no tiene acceso a esto, alguien que no conoce a Cristo o no ha tenido la experiencia de sentir en su corazón de que se manifieste esto. Eh, Sabemos que nuestro corazón muchas veces no lo logramos, pero la mayoría de las veces sí tiene que estar latiendo al unísono con el corazón de Cristo. Tiene que ser un mismo latir, un mismo sentir. Eh, eh, es como que nosotros debemos entender que esta va a ser nuestra herencia, ¿no? Saber que nosotros vamos a estar en su presencia y que todo esto va a ser una transformación personal a través de todas estas experiencias que nosotros vamos a vivir. Llamémoslo, no son experiencias totalmente naturales, son experiencias sobrenaturales, ¿no? Nosotros tenemos un Dios invisible pero manifiesto en nuestras vidas, en nuestra experiencia. Y muchas veces vamos a entender que hay cosas que no tienen explicación para nosotros. Pero entendemos de dónde proviene ese poder, de dónde provienen esas cosas, esa, inventemos una palabra, inexplicabilidad, digamos, de algunas situaciones. Y no es por ponerle una palabra o un comodismo o un conformismo. Sabemos que la mano del Señor se mueve y sabemos que el Señor obra de formas totalmente misteriosas en cada una de nuestras vidas. En base a esto, vamos al tercer punto, que es que nuestra función en la vida cambia radicalmente. Ya no estamos trabajando para Él nosotros. No estamos sirviéndolo por una cuestión de que servimos para que el Señor se regocije. No, no, no. Estamos trabajando con Él. Es decir, no trabajamos a su favor ni por su favor, sino que trabajamos para que su obra sea manifiesta, para que su favor sea manifiesto en otras personas también. En esta posición que estamos, en esta tercera etapa, Él nos va a confiar más de su poder, ¿no? Naturalmente vamos a empezar a cambiar y vamos a empezar a ser semejantes a Él, que es la meta. Es una meta que nunca se va a cumplir, porque no somos eh, hechos sin pecado, digamos. Fuimos creados sin pecado, pero el pecado se hizo manifiesto en el jardín del Edén y desde ahí nosotros nacemos con pecado. Pero nuestra meta es ser cada día como Cristo, cada día más como Él. Eh, por eso es importante una relación íntima y más estrecha con Él día a día, lo más que se pueda. Y el cuarto punto, nosotros podemos definir que nuestra identidad se va a transformar radicalmente. Es decir, nuestra identidad va a establecer el tono de lo que hacemos y lo que nos convertimos. Los cristianos que vivimos de lo que realmente somos, eh, digamos, en esencia somos los representantes de Dios aquí en la tierra, ¿no? No nos podemos ver paralizados por opiniones de los demás, es decir, el cristianoide o el insulto que se les ocurra, no nos puede paralizar eso, no nos puede paralizar ese miedo. Obviamente van a decirnos mil cosas, van a pensar mil cosas de nosotros, ¿no? Pero nosotros no nos tenemos que adaptar a las expectativas de otras personas. Eh, Nosotros tenemos que, en esta vida, saber a quién pertenecemos. Sabemos que está por encima de nosotros y que siempre nos va a proteger de cualquier situación. Eh, eh, si nosotros molestamos a alguien en el sentido de que nuestra presencia o nuestra creencia esté molestando a alguien, es porque el trabajo se está haciendo bien. Es porque se está viendo manifiesto ese cambio en nosotros. Volviendo al tema de que estábamos hablando antes, de la diferencia entre los sirvientes y amigos,
para centrarnos en esta parte del estudio, lo podemos encontrar en una de las historias más conocidas de la Biblia. Es cuando Jesús visita a María y a Marta, ¿no? Sabemos que María, vamos a posicionarnos dentro de la habitación donde estaban todos, en ese encuentro de amigos y familiares que hubo. Sabemos que María elige sentarse en el piso, a los pies de Jesús, y sabemos que Marta elige trabajar en la cocina, ¿no? Sabemos que esto es así porque lo podemos encontrar en la Biblia. Vamos a buscar en la Biblia, en Lucas, capítulo 10, Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Se los leo. Dice así: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no te será quitada. Fíjense qué importante lo que le dice, ¿no? Que vamos a hacer una paráfrasis, creo que se llama la palabra, de lo que pasaba acá. Jesús le dice: a ver, Marta, estás demasiado preocupada por un montón de cosas que no son necesarias. Fíjate que María eligió escucharme y eligió aprender. Me parece que tendrías que hacer lo mismo. No te va a pasar nada, pero me parece que tendrías que hacer lo mismo. Básicamente le está diciendo esto eh, Jesús a Marta, ¿no? Pero María prefirió agradarle, prefirió estar con él, mientras Marta trata de complacerlo a través de un servicio. Fíjense que dice: no te da cuidado que mi hermana me deje servir. Eso era como un reproche, ¿no? Sonó bastante a celos porque la otra estaba escuchándolo y Jesús le estaba prestando atención. Fíjense que la mayoría de la gente, volviendo a la realidad, la gente que trabaja al servicio de otra persona, siempre trata de agradar, ¿no? Trata de agradar para hacer cosas o agradar a su amo. Y fíjense eh, que no les importa si tienen que pasar por encima de un compañero de trabajo o lo que sea, sino que quieren buscar el favor de su señor. Este enfoque, bueno, es errado. Nosotros tenemos que recordar que Jesús, recién lo leí, dice: María ha elegido la mejor parte. O sea que Marta estaba ahí, no sé, en la cocina haciendo algún tipo de sandwichito de la época a Jesús y se sentía como que estaba trabajando sola, pero no. El tema era que María estaba con él, lo estaba escuchando y estaba compartiendo mucho más tiempo. Nosotros no tenemos que poner esto como que el servicio o aumentar nuestras horas de servicio al Señor para buscar el favor. Al contrario, nosotros tenemos que entender que nosotros somos amigos de Jesús ahora. Somos sus discípulos, somos gente que Él escogió y tenemos que tener un enfoque totalmente diferente a esto. Eh, Tenemos que pasar más tiempo con nuestro amigo.
a ver, las amistades, cómo van creciendo con el tiempo? Porque uno cultiva la amistad, ¿no? Uno va brindando tiempo, va brindando poco del tiempo que uno tiene disponible, pero tiempo de calidad. Bueno, exactamente eso es lo mismo que nos pide el Señor, ¿no? Y no estaría bien decir de mi parte que la actitud de Marta, volviendo a la Biblia, estuvo mal. No, 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 al contrario, dentro del camino del servicio al Señor son necesarias las Martas y las Marías, básicamente. Eh, es un equilibrio. Eh, Nosotros tenemos que entender que esto eh, tiene que ser balanceado, ¿no? Tenemos que servir, pero también tenemos que estar atentos. Cuando el Señor nos habla, tenemos que estar atentos a todo lo que nos dice, pero también tenemos que estar atentos a servir. Por eso es necesario tanto una parte como, como la otra, ¿no? Podemos entender que María no era que no quería trabajar, sino que ella aprendió a trabajar desde la presencia, digamos. Jesús no le pidió que se pusiera a hacer cosas en la cocina para atenderlo ni nada, sino que eh, él fue a visitarlas y quiso hablar con ellas, pero una decide escucharlo vehementemente y la otra no. Se pone a hacer otras cosas, creyendo que porque hacía estaba cumpliendo con un rol que no se le había pedido. Tenemos que pensar que la voluntad de Dios eh, no es algo que no es estático ni fijo, sino que todo lo contrario. Siempre tendemos a entender que la voluntad de Dios es algo así como estático, digamos, como que está ahí, la buscamos, está fija en un lugar que no cambia ni nada. Porque nuestra mente o nuestro conocimiento, ¿qué hace? Nos lleva a asociarla con eventos específicos de ciertos momentos de nuestra vida o lo que haga falta, ¿no? Son, perdón, me ahogué. Eh, es, es nuestro papel en el desarrollo de su voluntad lo que va haciendo que la voluntad de Dios sobre nosotros. Eh, Ustedes recuerdan cuando Dios iba a destruir Israel, por ejemplo, le dice a Moisés que se fuera del camino porque iba a matar a la gente que Moisés había sacado de Egipto al desierto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Moisés tiene una charla con Dios y le dice que era su pueblo, que era el pueblo de Dios. Y no solo eso, también hablando con Dios le dice que Dios mismo los había sacado de Egipto. ¿Y qué pasó? Dios responde, ¿cómo? A ver si se acuerdan. ¿No se acuerdan? Bueno, les digo, Dios prometió no matarlos. Fíjense que lo escuchó a Moisés, porque tenía una relación íntima Moisés con él. Hablaba, no era como una figura así etérea, distante, a la cual uno va, pide su milagrito mensual y ya está. No, no, no. Era una relación íntima la que tenía con Dios. Nosotros podemos llegarnos a sorprender de que Dios cambió de opinión y salvó a Israel, ¿no? Sino que todo lo contrario. Podemos decir que Dios estaba esperando que Moisés le diera esa respuesta. Dios tenía pensado, obviamente, salvarlos. No, no es que Dios cambió de opinión radicalmente porque Moisés se lo pidió y... No, no. Él lo que buscaba era la actitud de Moisés. Buscaba la actitud de ver cuán íntima era esa relación, cuánto de Moisés desistió para pedirle al Padre que hiciera eso en su favor, digamos. De cuánto de Moisés dejó ahí en ese pedido para que ayudara a su pueblo y lo salvara.
No sé si se entiende, ¿no? Eh, como les dije recién, podemos entender que el enfoque principal de la voluntad de Dios no era destruir a Israel. Como así tampoco, por ejemplo, cuando se me viene a la mente ahora de que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Dios no iba a permitir que Abraham sacrificara a su hijo, al único hijo, al hijo de la promesa, al hijo que él le dio y en el cual le había prometido que le iba a dar una descendencia como las estrellas del cielo, incontables, ¿no? Fíjense que no era eso, era ver cuánto Abraham deponía de su actitud para servir a Dios, ¿no? Cuán cercana era esa relación. Dios estaba viendo esto. Era, era ver que, que, que la voluntad de Dios no era de la destrucción, sino todo lo contrario. Eran que ellos asimilaran este proceso de dependencia. Podemos entender que entonces su voluntad no se centra en acontecimientos específicos, sino que podemos decir que se enfoca en que nosotros nos empecemos a acercar a su presencia, nos empecemos a acercar a, a Él para cumplir con los roles que nosotros, digamos, tenemos dentro del servicio al Señor. Eh, la voluntad de Dios es tanto un proceso como un resultado, digamos. A veces es fluido, a veces es estático, o a veces no lo entendemos, pero tenemos que depositar nuestra confianza en que va a ser lo mejor para nuestras vidas. Muchas veces vamos a renegar de este asunto, vamos a protestar por este asunto, pero lo mejor que podemos hacer es entregarnos, ¿no? A su voluntad. Nosotros podemos decir que vivimos en una época en la cual nosotros tenemos todo este conocimiento, digamos, ya por demás de sabido, que no sabemos nada, nos damos cuenta que a medida que leemos su palabra no sabemos nada, ¿no? Pero tenemos que entender que vivimos en una época donde el conocimiento nos permite llegar a todo esto que Cristo nos pide. Nosotros no tenemos que andar adivinando u orando por claridad. Tenemos todo en nuestra Biblia. A ver, sí, tenemos que pedir claridad a veces cuando Dios nos habla, pero me refiero, tenemos la palabra en nuestras manos. Hoy creo que en cada casa hay una Biblia, hay un Nuevo Testamento, hay algo que nos permite conocer a Cristo de una forma mucho más personal. Pero, y Dios nos habla constantemente, nos habla exactamente igual que le habló a los primeros discípulos, nos habla exactamente igual hoy. Fíjense que su palabra, lo actual que es, miren algunos versículos. En Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedirán lo que deseen y se hará por ti. Otro versículo del mismo Juan dice, no me elegiste, pero te elegí y te designé para que fueras a dar fruto, y para que tu fruto permanezca, y para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre te sea dado, perdón la expresión. Dice también en Juan 14:14, si pides algo en mi nombre lo daré. En Juan 16 dice, y en ese día no me pedirás nada, con toda seguridad te digo, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Hasta ahora no has pedido nada en mi nombre. Pide y recibirás, que tu gozo esté lleno. Fíjense que Cristo mismo, está diciendo que no nos va a ser negado nada, siempre y cuando sea para nuestro bien, nuestro crecimiento, nuestro soporte, nuestro todo. Dios no nos quiere que parece como, como si fuera doctrina de la prosperidad, pero no. eh, Simplemente Dios quiere que todos se lo pidamos, digamos. No es, sí, Señor, te pido que... No, no, tenemos que concientizarnos y tenemos que aprender, digamos, o sea, tomar esta promesa que Dios nos da, que nosotros pidamos a Él en su nombre
y que nos sea dado. Pero fíjense que el versículo que más me llama la atención es este que dice en Juan 16, 23, 24, dice, hasta ahora no has pedido nada en mi nombre. Pide y recibirás, que tu gozo esté lleno. Fuerte, fuerte estas palabras. La verdad que mientras hacía este estudio se me venían mil cosas a la cabeza, cosas personales que por ahí yo también he tenido que cambiar y entender, porque no es que yo lo estoy predicando, lo estoy contando esto y no, a mí nunca me pasó, al contrario, me pongo primero en la lista, ¿no? Eh, tenemos que entender que esto, Jesús nos está ofreciendo todo esto. Estamos en una época, en estos tiempos actuales, que todavía podemos elegir recibir esto. Todavía podemos ser partícipes de esto. Yo no me quiero imaginar vivir en un mundo donde no tenga la opción de elegir esto, donde no tenga, eh, no sé cómo decirlo, donde no tenga la opción ni siquiera de poder creer en su palabra, porque sería mala palabra, por decirlo así, ¿no? Eh, nosotros le importamos a Dios, le importamos y mucho. No es que no le importamos. Muchas veces su silencio es para nuestro bien, su no respuesta es para nuestro bien, es para formarnos en algún área, o para que simplemente sea esto, que lo pidamos en su nombre y lo pidamos bien. Eh, como parte de la iglesia nosotros estamos esperando que Él venga. Sabemos que viene pronto, hermanos. Creo que es el sueño de todo cristiano, ¿no? Poder habitar en la presencia del Señor, ¿no? Pero mientras tanto, estamos acá y el anhelo de nuestro Señor es que nosotros asumamos nuestro papel como corresponde, que nos comprometamos y nos comprometamos bien, porque Él nos está necesitando. Y no solo que nos necesita, sino que también nos ama y nos va a cuidar y nos va a proveer de todo lo que necesitemos en esta etapa de nuestras vidas. Así que, hermanos, espero no haberlos aburrido, medio largo se hizo, pero bueno, quería compartirles este tema que me pareció correcto y me pareció preciso en esta etapa de la iglesia en la cual no solo estamos comprometiéndonos cada uno en áreas diferentes, sino que eh, a comprometernos con el Señor, no con los hermanos, ni con el pastor, ni con los diáconos, ni con nada, sino que nos comprometemos, todo lo que nosotros nos comprometemos a hacer, tiene que ser en un compromiso puro y sincero para con Dios. Sabemos que Dios nos va a demandar después todo lo que no hicimos o todo lo que hicimos mal, así que yo le temo a eso. No me da miedo que alguien me diga, no hiciste esto, no hiciste lo otro. Yo le temo a Dios cuando esté en la presencia y me diga, yo te pedí que hagas esto y no lo hiciste, yo te pedí que hagas lo otro y no lo hiciste. A eso le temo. Así que, por mi parte, hermanos, espero que podamos todos comprometernos un poco más en la obra del Señor y de esta forma ver los resultados que vamos a obtener. Así que, hermanos, un abrazo a todos. Espero que tengan una buena segunda parte de semana, digamos. Así que bueno, nos estamos viendo. Un saludo a todos y cuídense.